Bueno, yo os traía aquí al principio de la presentación unas fotos, una serie de imágenes de gente en bicicleta. Gente que no son ciclistas. Yo soy ciclista. Soy ciclista porque utilizo la bici para moverme por la ciudad. Soy ciclista de montaña, soy ciclista de carretera, soy cicloturista. Es decir, utilizo la bici prácticamente en todos los aspectos de mi vida. Pero lo que hicimos en Sevilla fue adaptar la ciudad para que no solo los ciclistas como yo pudieran ir en bici, sino que reclutáramos a ese 90% o 95% de las personas que cuando están utilizando la bici y les preguntas por qué utilizas la bici, pues no te dicen porque estoy muy concienciado con el medio ambiente, sino simplemente utilizas la bici pues, para llegar antes o porque es muy conveniente o porque es muy cómodo, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, como digo, son fotos, imágenes de Sevilla, todos los días, personas en bicicleta, sin casco, sin culotes, sin ropa reflectante, sin muchas luces, en fin, con bulto, en fin, gente normal, ¿no? Porque los ciclistas no somos muy normales. Esa es la realidad, ¿no? ¿Puedes pasar? Como veis, son fotos, imágenes. Esta se hizo hace un mes, ¿eh? De hecho, le pregunté al caballero ¿le puedo hacer una foto? Y me dijo que no. Entonces, no la compartáis en Twitter, porque entonces me puedo llevar un disgusto. Personas que utilizan la bicicleta todos los días para llevar a su perrito, ¿eh? Ese carril por poco desaparece con el gobierno del PP. Hicimos un estudio, por ahí pasaban más de 1.500 ciclistas al día, y entonces pudimos conservarlo. Problemas de aparcamiento, es decir, gente que llega a la Plaza Nueva, en este caso es el centro de Sevilla, y no encuentra aparcamiento para su bici. Entonces todos los aparcamientos de allí y todas las farolas y señales de tráfico de los alrededores están totalmente llenas de aparcamiento de bicicleta. ¿Puedes pasar? Esto es hora punta, en uno de los carriles bici también más transitados. ¿Puedes seguir? Una intersección normal, señalizada. Las mujeres con sus bolsos, problemas para aparcar de nuevo. Esta chavala está esperando a que alguien quite su bici para ocupar inmediatamente ese espacio. Es decir, problemas serios, bueno, los que se tienen con los coches, ¿no? Que no hay dónde aparcar. Pues igual con las bicicletas. Pasa, bicicleta pública, en fin, gente normal. Sigue, sigue. Eso es hora punta, en uno de los sitios también más transitados. En esta intersección que está un poquito más adelante tenemos atascos todos los días. O sea, el problema es que se te pone en verde y se te pone en rojo antes de pasar, si estás el último en la cola, ¿no? ¿Sigue? En fin, como os digo, gente normal, gente utilizando las vías ciclistas, utilizando la bici como una manera muy conveniente de moverse. ¿Seguimos? Gente normal, gente que utiliza la bici con su desplazamiento. Claro, cuando yo vi esto, digo, si la Iglesia Católica en Sevilla apuesta por la bici, ya algo estamos haciendo bien. Ya hemos ganado la batalla, ¿eh? Seguimos, por favor. Sabemos que por ahí pasa también todos los días un cura y estamos a ver si lo pillamos, ¿no? Para hacer la foto. Esta es la ciudad de Sevilla. La ciudad está básicamente organizada con un gran centro histórico que tiene 2 kilómetros de diámetro, tanto norte-sur como este-oeste, el río Guadalquivir, el río Vivo, la dársena antigua, y después todo el ensanche de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces esa es más o menos la estructura de la ciudad. Aquí está la estación de Santa Justa, que es donde llega el AVE y donde nos montamos la gente que venimos cuando nos invitan a Madrid, que somos de Sevilla. Entonces vamos allí, nos montamos en el tren y venimos aquí con mucho gusto. Sigue, por favor. Tenemos unos 700.000 habitantes en la ciudad central. Es una cultura ciclista que era inexistente, una típica ciudad mediterránea, el coche como un gran indicador de estatus, 4 o 5 décadas de planificación del tráfico y de la movilidad ligada a facilitar los desplazamientos en coche y, por tanto, un alto incremento de la movilidad motorizada desde los 80, 70, 80, que además explosiona con todas las infraestructuras de grandes vías y de vías de alta capacidad ligadas a la exposición del 92. ¿Puedes pasar? Ese es la evolución desde... ¿Puedes pasar un poquito más, por favor? Ya. Desde el año 83 al 2007, que es el último año donde hay datos de encuestas de movilidad en el área metropolitana. Como veis, un descenso muy acusado
de la movilidad en peatón o movilidad activa, movilidad peatonal, que es esta barra amarilla que tenéis aquí, aunque se sigue utilizando también mucho el peatón, esto es área metropolitana, y un gran ascenso de la movilidad en coche, que es esta barra celeste que veis aquí. Sin embargo, el transporte público también está descendiendo en cuanto a reparto modal. Sin embargo, la gran tragedia del área metropolitana de Sevilla, como en otras áreas metropolitanas del país, ha sido que ha habido un trasvase modal desde el peatón, desde la movilidad activa al coche. No ha habido tanto una pérdida de viaje por parte del transporte público, sino como una transferencia de la movilidad activa a la movilidad motorizada. ¿Puedes seguir, por favor? Este era el panorama, no se ve muy bien la ciudad, ¿vale? Pero aquí está el casco histórico, el Guadalquivir, y este era el panorama de la red ciclista en el año 2003. Una red ciclista potente. Por supuesto, todos estos tramos de red ciclista inaugurados con muchísimos factos de políticos, etcétera, etcétera. Además, tramos que están muy en la periferia, ligando parques, eso sí os suena, ¿no? El anillo ciclista y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dicen, no, es que somos muy ciclistas, tenemos no sé cuántos kilómetros de carriles bici, ¿no? Pero claro, que están para hacer deporte. Bueno, una red absolutamente desconectada, inviable. ¿Puedes pasar? Entonces, ¿qué ocurrió en 2003? En 2003 ocurrieron 3 cosas básicamente, o 4. La primera fue que hubo 2 personas que utilizaban la bicicleta todos los días como desplazamiento, que pues fueron o estuvieron dentro del gobierno municipal. Es decir, en aquella época, en el 2003, hubo una coalición PSOE e Izquierda Unida, y en la gente de Izquierda Unida había 2 personas, José García Cebrián y Paula Garbín. Paula Garbín era la teniente alcalde, que utilizaba la bicicleta todos los días. Paula Garbín tuvo que dejar de utilizar la bicicleta porque la seguridad no le dejaba, pero ella quería seguir yendo al ayuntamiento en bici. El movimiento social ligado a todo el tema del ciclismo estaba en plena ebullición, porque había muchísimo, se estaba intentando crear muchísimo ambiente en torno a la necesidad de una red ciclista. Se hizo una encuesta sobre infraestructura ciclista, cuyo resultado fue que aproximadamente el 90% de la población decía que la infraestructura ciclista, los carriles bici, eran una infraestructura necesaria para la ciudad. Y después hubo un proceso de... ¿puedes pasar un poquito más para que se vea esto? Un proceso de presupuestos participativos donde la red ciclista fue el proyecto más valorado y más votado. Entonces, con esos mimbres se convenció al alcalde del PSOE, porque no tenía nada claro el tema, ¿vale? Pero se convenció, y entonces la gente de Izquierda Unida, en ese caso, pues apoyó toda la creación, el diseño primero y la creación de la red ciclista. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces comenzamos a trabajar en 3 líneas, Carlos estuvo aquí también conmigo, se diseñó una primera red ciclista, se redactó el plan de la bicicleta y se vehiculizó el debate de todo el tema ciclista a través de una comisión cívica de la bicicleta, donde todos los agentes ligados a la movilidad y a la bicicleta estaban representados. Ahí discutimos hasta los proyectos de construcción. Es decir, se adoptaron además soluciones y se mejoraron mucho los proyectos porque se discutían en una mesa con todos los agentes, en una mesa de participación. ¿Sigue? Esta fue la pinta, o esta es la pinta del primer diseño de los primeros 80 kilómetros, que nosotros la denominamos la primera fase. Y esto se construyó todo de un tirón. O sea, en 2005 o por ahí se terminó el trabajo de diseño de la red, en 2006 se hicieron los proyectos y a finales de 2006 empezaron las obras. También es verdad que había elecciones en junio de 2007. Entonces eso ayudó, ¿vale? Pero se hizo todo de un tirón. ¿Puedes pasar? Como veis, toda la ciudad articulada, se redactó el plan de la bici, que se redactó después de la ejecución de la primera fase del plan. ¿Sigue? ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Pues primero el concepto de red, es decir, la primera fase tendría que ser construida como un único proyecto. Es decir, hasta ese momento en todas las ciudades de Europa y sobre todo de España se construían los carriles bici como proyectos aislados y singulares de reforma de avenidas o de calles. Es decir, vamos a hacer el carril bici de la avenida del no sé qué. El problema que teníamos con eso es que lo que conseguíamos era lo que teníamos al principio, carriles bici y vías ciclistas desconectadas. Entonces lo que decidimos fue, o lo que se decidió desde el punto de vista político y también técnico, fue que la red ciclista fuera un mismo proyecto. Después se dividieron en diferentes itinerarios con diferentes proyectos constructivos, pero todos se hicieron a la vez. Es decir, el proyecto era hacer una red, no hacer un carril bici, sino hacer una red. Y además hacerlo en poco tiempo. Todo al mismo tiempo y además rápido. Es decir, en 1 año y medio se hicieron esos 80 kilómetros, se levantó toda la ciudad. Imaginaros lo que aquello supuso. Una red que fuera continua, homogénea y reconocible. Se decidió un modelo que fue en ese caso una vía bidireccional a nivel de acera,
principalmente ocupando espacio que previamente estaba destinado a los coches, es decir, lo que se hizo fue aumentar la plataforma de la acera en calzada previamente ocupada por los coches. El por qué, si queréis, os lo podemos explicar después en el turno de preguntas, ¿no? El por qué se decidió hacerlo a nivel de acera y no a nivel de calzada. En todo caso, es espacio previamente destinado a los coches, es decir, se quitaba espacio a los coches, y después a lo largo de avenidas principales. Es decir, la estrategia fue, la red ciclista es importante y es necesaria en aquellas avenidas donde hay mucha diferencia de velocidad entre el tráfico motorizado y la bicicleta. En todas las zonas residenciales, la estrategia debería de ser calmado del tráfico. Es decir, ahí, lo digo porque en algunos sitios dicen, no, vamos a hacer, me acuerdo de un concejal que me dijo, estamos encantados porque en el nuevo desarrollo del no sé dónde vamos a hacer carriles bici en todas las calles. Y yo le dije, eso es un error. Es un error total. Lo que hay que hacer es hacer carril bici y vía ciclista separada allí donde es necesario, donde la diferencia de velocidad es grande, independientemente de lo que diga la señalización, que tú puedes poner mucha señalización de 30, pero si el carril tiene 4 metros de ancho, da igual. Los coches van a lo que van. Entonces, al final, se decidió este modelo. ¿Puedes pasar, por favor? Sigue, sigue. Y este es más o menos el modelo que se siguió en Sevilla. Veis que aquí tengo una avenida de 3 carriles. Estos coches estaban aparcados antes junto a los árboles. Lo que se hizo fue eliminar un carril de tráfico, lo veis aquí, se ve perfectamente, aumentar la acera y hacer el carril bici justo en medio. Ese es más o menos el modelo que se siguió en todos sitios. Es decir, en todos sitios el carril bici en Sevilla, con algunas variaciones muy pequeñitas, pero tiene la misma pinta, con lo cual todo el mundo sabe dónde está. El hecho de que fuera verde y no rojo, pues fue producto de una encuesta por internet. Yo que soy del Betis, me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Siempre lo tengo que decir. Incluso hace unos meses estuve en Indianápolis y también lo dije. Si yo es que soy del otro equipo de fútbol, el color me encanta, ¿no? Total, que veis que claramente aquí el carril bici se hace a costa de espacio que antes utilizaba el coche, ¿no? En muchos sitios se conservó el aparcamiento y muchos otros no. Se eliminaron 4.000 plazas de aparcamiento. De hecho, aquí tengo un montón de fotos, creo. ¿Podemos seguir? Delante y el después. Bueno, intersecciones bien planificadas, sin el retranqueo, separadas del flujo peatonal también. No hay ningún problema, no ha habido ningún atropello aquí, que cuando yo esto lo planteo a algún ingeniero de camino y dice, vamos a matar ciclistas. Pues no pasa nada, ¿no? El coche este se espera y punto. ¿Por qué? Porque es claramente visible el flujo ciclista, ¿no? No hay problema. Y más si está bien semaforizado. ¿Seguimos? Y esta es la evolución de la red ciclista. Desde el 2005, 2008, vamos un poquito más arriba, por favor. Más arriba. 2010 y ahora mismo la pinta de la red ciclista es esta. Es decir, todo lo que hay aquí entre medio de estos cuadros son las manzanas residenciales, ahí no hay carriles bici. Hay carriles bici en las grandes avenidas y en las calles de cierta importancia. ¿Podemos seguir? Ahora os traigo una serie de imágenes del antes y el después. Es decir, el carril bici se hizo ahí. ¿Lo veis? Esa es la resolana. Siempre me gusta poner en evidencia la señal, ¿no? Dice, peligro, zona escolar. Parece que son zombies los niños. Peligro, zona escolar, ¿no? Cuando ya sabemos que lo peligroso son los coches. Pero bueno, ¿seguimos? Es que a los niños les da por correr. Esa es la zona de la calle Recaredo, igual, donde está el bus, donde estaba el carril bus, ahora está el carril bici, el carril bus se puso aquí. De hecho, está aquí, ahora. ¿Vale? ¿Seguimos? Os traigo varias fotos y varias situaciones del antes y el después. ¿Seguimos? Del antes y el después. Se quitaron muchísimos aparcamientos, me encanta la cara del camarón. ¿Seguimos? El antes y el después, una zona también con autobuses, un punto negro que había aquí, que si queréis después lo explico, que está siendo muy polémico, aunque ya se han adoptado varias soluciones. ¿Seguimos? En fin, fotos del antes y el después, maneras de solventar el problema de las paradas de transporte público. Hicimos además un estudio de velocidades, de visualización del ciclista con respecto a la persona que se bajaba del autobús y adoptamos una serie de soluciones como poner bancos y tal, y mobiliario urbano para regular todo ese flujo. Es decir, que hemos ido adquiriendo muchísimo know-how técnico, puramente técnico, de cómo solucionar ciertas cuestiones. ¿Seguimos?
Lo mismo el antes y el después. Como veis, toda la línea de árbol está entre los peatones y la bicicleta, con lo cual indica también que hemos ocupado también espacio que antes era ocupado por los coches o era utilizado por el tráfico motorizado. ¿Seguimos? El sistema público de bicicleta, que fue el primero de gran rango que se puso en España, con unas 250 estaciones y 2.500 bicicletas, el mismo modelo que se puso en París, con una concesión publicitaria que todavía además está en activo y que hoy día canaliza aproximadamente el 20% de la movilidad ciclista en la ciudad. ¿Seguimos? Ese es lo que viene a continuación. Sigue, sigue. Es el mapa de las estaciones. Como veis, parece un traje de flamenca o el sarampión, porque no hay ninguna estación que esté a más de 300 metros aproximadamente de otra. Es decir, es muy fácil utilizar la bicicleta pública. El montaje de este sistema data de 2007, es decir, bastantes años antes que, por ejemplo, Bicimás, ¿no? O sea, ya cuando se montó Bicimás nosotros teníamos bastante idea de lo que pasaba cuando montabas un sistema, que fue lo que pasó aquí en Madrid, que hubo muchísimos problemas. Y a mí la gente me preguntaba y decía, oye, Manu, es que se nos ha caído el sistema informático. Y dice, claro, es que eso pasa siempre. Dice, si nos hubierais preguntado, pues a lo mejor no hubiéramos dicho algo, ¿no? Pero es que no preguntáis, tío. Dale, para adelante, por favor. Y, por supuesto, la reacción. Este es el gran Antonio Burgos, diciendo que es muy inútil el carril bici, que por ahí no pasa ni Dios, que parece el desierto del Sahara, cuando era mentira, ya había un montón de ciclistas. Nosotros tuvimos problemas al principio con las obras, porque es que los ciclistas se metían antes de que se terminaran las obras. Entonces había un problema, claro, las constructoras llamaban al ayuntamiento y dicen, oye, que esto no está recepcionado. Estaba todo lleno además de caminitos verdes por todos sitios, ¿no? Porque la pintura es que estaba todavía húmeda. O sea, la gente sacó masivamente las bicis de los trasteros. ¿Seguimos? Pese a la reacción, ¿no? Y esta es la evolución, sigue, un poquito más, de la movilidad ciclista en la ciudad. Ya. Aquí estábamos los convencidos, los que en verdad no necesitamos carril bici, esa es la verdad, pero se hace la vía ciclista y ¡pumba! Alucinante. O sea, ahora mismo 1/3 de la ciudad utiliza la bici. Es algo que está integrado en la cultura. El otro día estuve en un colegio y les dije a los niños, oye, ¿sabéis que cuando vosotros nacisteis, 2008, manda huevo, no había carril bici? Y decían a los niños, ¿y entonces por dónde iban las bicis? Súper asustados, ¿no? Claro, para ellos ya es una cosa absolutamente normal, ¿no? Algo que forma parte del paisaje de la ciudad. ¿Puedes bajar un poco, por favor? En 2011, no, para el otro lado. En 2011 se llegó a un pico de unos 70.000 ciclistas y veis que ahí hay una evolución a la baja. Aquí entra el PP. Entra el PP y empieza a torpear. Empieza a decir, bueno, las bicis y tal, sí, muy bien. Nos quitaron carriles bici porque nosotros tenemos una ventaja con el PP en nuestra ciudad, que son muy conservadores. Son tan conservadores que conservan lo que hay. Entonces, pues también conservaron los carriles bici, más o menos, ¿no? Entonces, pero claro, no hicieron nada a favor. Y hubo un descenso franco de la movilidad ciclista. Aquí ya hubo otro cambio de gobierno y con que se ha empezado a decir que se van a hacer cosas, se han hecho algunas cosas, se han mejorado los aparcamientos y tal, pum, otra vez. Estamos en 67.000 viajes diarios. ¿Seguimos, por favor? Tenemos problemas de aparcamiento, como dije antes, seguimos. Que ya voy, creo que un poquito tarde de tiempo. Esta es la pinta de la red ciclista actual y estamos haciendo o hemos hecho un nuevo plan de la bicicleta donde hemos detectado algunos déficits todavía de cobertura, pero esencialmente ahora lo que queremos o lo que se quiere concentrar el ayuntamiento es en mejorar la calidad, porque hay puntos chungos de la red ciclista, hay problemas de diseño y problemas, sí, no todo es jauja. Aquí empezamos, pero estamos aprendiendo con el tiempo y queremos mejorar la calidad de la red de vía ciclista. De hecho, hay un proyecto que va a empezar en breve de mejorar todo este arco, que es el más transitado, para hacer un carril bici de 3,5 de sección. Ahora mismo tiene aproximadamente 2,20, en algunos sitios incluso menos, y porque aquí tenemos aproximadamente 6.000 ciclistas al día, que en una ciudad como Sevilla pues es una burrada, ¿no? En el contexto mediterráneo, por supuesto, de Ámsterdam, ¿no? Pero en Sevilla sí. ¿Seguimos? Esta es un estudio que hizo la universidad sobre el riesgo de accidentes. Dale un poquito para arriba, por favor, porque quiero que se vean los años. Es decir, a partir del 2006, el riesgo de accidente grave de ir en bicicleta ha disminuido muchísimo con la construcción de la red de vía ciclista.
Es decir, que claramente también estamos ante un caso de mejora de la seguridad. ¿Seguimos? Y este es el nuevo programa de la bicicleta. Sigue. Los objetivos son estos que os traigo aquí, ya voy terminando. Alcanzar el 15% de reparto mecanizado, excluido peatones, actualmente es el 9%, es decir, llegar a unos 115.000 viajes diarios, y vamos tarde. Porque el ayuntamiento no es que sea igual de conservador que el PP, pero tú sabes, no es lo mismo, Después comenzar iniciativas de educación y promoción de la movilidad ciclista en serio, ya estamos trabajando además con muchos colegios y en muchos sitios. También promocionar el tema comunicativo relacionado con la movilidad ciclista y después, sobre todo, mejorar sustancialmente las posibilidades de aparcamiento y intermodalidad, sobre todo en comunidades de vecinos. Ahora mismo, por ejemplo, se ha puesto en marcha un programa donde el ayuntamiento aporta los aparcamientos, es decir, los racks, los arcos a las comunidades de vecinos, y las comunidades de vecinos lo que hacen es instalarlo. Y también ha tenido bastante éxito. O dentro de colegios, por ejemplo. También nos dimos cuenta que cuando tú ponías los aparcamientos dentro del recinto escolar y no fuera, pues había una explosión de uso también de la bicicleta por parte de los niños. Cuando ya hay reciclistas, por supuesto. Yo os puedo contar también el caso del colegio de mis hijos, donde había 1 o 2 niños que iban en bicicleta, pusimos los aparcamientos dentro y ahora hay como 25. En un colegio de 350 alumnos, es un porcentaje significativo. La mayoría, por supuesto, siguen yendo andando, ¿no? Y sobre todo eso, mejorar la red o la calidad de la red ciclista, no ya tanto la cantidad, sino sobre todo la calidad, y mejorar el marco legal, incluido las ordenanzas de movilidad, que esto es bastante todavía deficiente. Por ejemplo, en el programa de la bicicleta queremos que se elimine la obligatoriedad de ir por el carril bici, cuando exista. Es decir, si en una calle no hay carril bici, la bici puede ir por la calzada, pero si hay carril bici, ahora mismo está obligado a utilizar el carril bici. Nosotros queremos que eso se elimine. Y quien no quiere ir por el carril bici, que no vaya. ¿Entiendes? Nos da igual, ¿vale? Porque es un carril exclusivo. Obligar a la bicicleta a ir por el carril bici es como obligar al autobús a ir por el carril bus. No tiene ningún sentido, es un carril de uso exclusivo y es una mejora. Entonces, el tema de la circulación a contramano, los patinetes, en fin, queremos mejorar el marco legal y hemos hecho en el programa una propuesta bastante seria de modificación de la ordenanza. Y seguimos. En fin, está claro, ¿no? Así que nada, puedes pasar, que es que ahora cuando yo hago así paso a la última y ya me despido. Muchísimas gracias y nada, sed felices.